Yo declaro en esta mañana que lo que Dios se ha dispuesto a hacer en tu vida se va a hacer. Yo declaro que lo que Dios ha establecido desde la eternidad que suceda en tu vida y a través de tu vida en esta mañana va a suceder. Se cancela toda obra de las tinieblas, todo propósito del infierno que tenga para abortar lo que Dios tiene para nuestras vidas en esta mañana, se aborta en el nombre de Jesús, se frustra. Y solo los propósitos de Dios se van a cumplir en esta mañana. Oh, se viene el alto. Yo te bendigo en esta mañana. Quiero que recibas la bendición del cielo. Y que dice la Biblia que toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces. Así que como arrebata esa bendición que Dios tiene para ti en esta mañana. Señor, abrimos nuestros corazones para recibir tu palabra. La que sea, Señor, en esta mañana, la que nos dé libertad, la que nos acerque a ti, Señor. Espíritu Santo, obra en esta mañana, en este lugar. Te damos la bienvenida, Señor. Estás aquí con nosotros. Yo bendigo tu pueblo, tu iglesia. Y los encomiendo a la gracia y al cuidado misericordioso de Dios. Pongo tu vida y tu familia a la gracia y al cuidado misericordioso del Señor. Los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abraza fuerte a la persona que tiene al lado. Abrazala fuerte y decirle bienvenido. Vamos. Bienvenido. Muy buenos días para todos. Bienvenidos. Nos da mucha alegría que esté con nosotros en este congreso. Los que son de afuera seguramente están sorprendidos porque estamos en el invierno. Quiero avisarle que hay invierno acá en el Chaco, ¿no? Porque estamos teniendo 28, 29, 30 grados todos los días. Pero le digo que esto es invierno. Solo que el tiempo no lo sabe. Bienvenidos a todos, qué alegría inmensa, de verdad. Espero que esté recibiendo palabra, dirección de parte del Señor. No se olvide que hemos venido a honrar a Dios, que Dios está aquí presente y que Dios va a hablarte en estos días. Recuerda la palabra de anoche, que las puertas de la cárcel se abren y las cadenas se rompen. Y yo estoy seguro que eso va a suceder porque yo le creo a Dios. Gracias a Germán, realmente una bendición poder contar con él, tenerlo. Gracias Germán, realmente. Hermoso este tiempo con el Señor. Silvia está con fiebre. Esperamos que esté mejorando. Anoche vino, pero bueno, ya estaba con fiebre, todavía está con fiebre, así que esperemos que se mejore para compartir con nosotros estos días. Voy con Ezequiel capítulo 8 versículo 1. Titulé el mensaje de esta mañana: cristianos pero idólatras. Cristianos pero idólatras. Y dice Ezequiel capítulo 8 versículo 1: el Señor soberano puso su mano sobre mí, me agarró por el pelo y me llevó a Jerusalén. Una vez allí me dejó a la entrada del templo. Allí habían colocado un ídolo.
Al ver Dios aquel ídolo, se puso celoso y se enojó. Entonces el Señor me dijo: ¿has visto los horrores que comete aquí la casa de Israel para echarme de mi santuario? ¿Has visto todos los horrores, los pecados, dice la otra versión, que comete aquí la casa de Israel para sacarme, para echarme de mi propia casa? Ezequiel el profeta es transportado en una visión hasta el templo en Jerusalén. El Señor lo arrebata, dice que lo toma del pelo, lo arrebata y lo deja a la entrada del templo en Jerusalén, en una visión. Y dice que el Señor le muestra lo que está a la entrada del templo, un gran ídolo. Probablemente haya sido la estatua de Astarte, la diosa del amor y de la fertilidad, a la entrada del templo. Pero si usted, yo acorté el capítulo 8, pero si usted lee ese capítulo, va a ver que Dios le dice: ¿ves esto? Todavía verás algo peor aún que esto. Y yo me pregunto, ¿qué puede ser peor que ver un ídolo a la puerta de la entrada del templo donde vive supuestamente el Señor? Sin embargo, el Señor le dice: todavía verás algo que es peor aún. Y el Señor lo lleva dentro del templo para que él pueda ver la cantidad de ídolos que convivían en el templo del Señor. Todos los dioses y los ídolos que Ezequiel va a ver están relacionados con la sexualidad. Y todos esos ídolos estaban en el mismo templo del Señor donde Dios vivía. Así que cuando el Señor le dice: todavía verás algo peor aún, algo peor que ver un ídolo a la entrada, es que Ezequiel va a ver la cantidad de dioses y la cantidad de idolatría dentro del templo en Jerusalén. Sin embargo, el Señor le dice: ¿todavía no has visto lo peor? ¿Qué? ¿Peor aún que eso? ¿Peor que ver una estatua de Astarte, un ídolo a la puerta de la entrada? ¿Peor que ver la cantidad de dioses que conviven dentro del templo del Señor? ¿Qué puede ser peor aún que eso? El Señor le dice: ¿no has visto lo peor? Lo peor todavía no lo viste. ¿Y qué podría ser peor que eso? Entonces el Señor lleva a Ezequiel a las recámaras secretas de los líderes que viven en el templo en Jerusalén. ¿Qué puede ser peor que la idolatría en el templo? La idolatría de los líderes. Y Dios lleva a Ezequiel dentro de las recámaras secretas donde viven los líderes. Y lo que ve Ezequiel lo deja boquiabierto, lo deja sin aliento. Lo que Ezequiel ve a través de un agujero, porque el Señor le dice: mete ahí, escarba por medio de ese agujero y mira qué es lo que ves dentro, qué es lo que ves dentro de las recámaras secretas de los líderes. Y lo que él va a ver lo deja sin aliento. Dice Ezequiel capítulo 8, versículo 9. Dios me dijo: entra, entra.
En cuanto entré, pude ver que los 70 jefes de los israelitas estaban adorando a esos dioses. Entonces Dios me dijo: mira a los jefes de Israel, allí los tienen, cada uno adorando en secreto a su propio ídolo. Ellos piensan que yo no los veo. Los encargados de guiar espiritualmente al pueblo se están prostituyendo sexualmente dentro de sus recámaras secretas. Y lo peor de esto, no sé si lo peor o lo mejor, es que Dios le muestra al profeta Ezequiel lo que los líderes de la iglesia o del templo en Jerusalén hacen a espalda de todo el pueblo. Le muestra una sesión abierta al público, en este caso a Ezequiel, para que él vea lo que los líderes están haciendo dentro de sus recámaras secretas. Si el Señor dispusiera una sesión abierta a todo el público de tu vida íntima, ¿qué sucedería? ¿Te avergonzarías? Si el Señor llevara a cabo una sesión abierta a todo el público acerca de nuestra vida secreta, ¿qué sucedería con nosotros? ¿Nos avergonzaríamos? ¿Está nuestra vida sexual totalmente rendida a Dios como para que Él pase nuestra vida por esa pantalla? Pues esto es lo que está haciendo Dios con Ezequiel. Le está mostrando a través de un agujero, a través de una pantalla, le muestra al profeta la vida íntima de los líderes de Israel. Dios le dijo a Ezequiel: has visto una estatua, has visto un ídolo, has visto cantidad de dioses, pero eso no es lo peor. Lo peor viene ahora. Y Dios le muestra a Ezequiel la vida íntima de los líderes que se están prostituyendo sexualmente dentro de sus recámaras. Wow. Ellos piensan que yo no los veo. Le dice a Ezequiel: ellos creen que yo no los veo. Mira, observa todo lo que están haciendo dentro de sus recámaras. Ellos creen que yo no los veo. Y ahí está Ezequiel, el profeta. Ahora, no nos detengamos. Si usted sigue leyendo el capítulo 8 en adelante del libro de Ezequiel, va a ver que el paseo por el templo no termina. El tour religioso que está guiando el Señor al profeta Ezequiel no termina. Y en un momento de ese tour religioso, Dios vuelve a decirle: Ezequiel, ¿viste todo eso? Sí, todavía no viste lo peor. ¿Qué? ¿Todavía no has visto cosa peor aún? Le dice Dios. ¿Qué? ¿Peor que ver a la entrada del templo una estatua? ¿Peor que ver la cantidad de dioses que conviven dentro del templo? ¿Peor aún que ver a los líderes prostituyéndose sexualmente dentro de su recámara? ¿Qué puede ser peor? Y entonces Dios le muestra el alejamiento de Dios del templo de Jerusalén. El enojo de Dios no se compara con su alejamiento. Ezequiel va a ser testigo de cómo Dios se aleja, deja su propia casa, su propio templo. Ezequiel va a ser testigo de algo que yo considero la tragedia más grande que podría pasarnos: el alejamiento de Dios. Y Dios va dejando el templo gradualmente. Dios va dejando el templo de a poco. Primero deja el altar, después la presencia de Dios sale del altar y se va a la puerta del templo. Y luego de la puerta del templo se va al monte de los olivos. Y del monte de los olivos se va del país. Va dejando el templo, la ciudad y el país gradualmente, como no estando contento con lo que está pasando.
el alejamiento de Dios, sale la presencia de Dios que habitaba entre los querubines en el lugar santísimo, se despega y se va a la puerta. De la puerta sale del templo, luego sale de la ciudad y finalmente la presencia de Dios abandona el país. Y Ezequiel es testigo de eso. Quiero leerlo porque vale la pena. Ezequiel 9, versículo 3. Dice: la gloria del Dios de Israel se elevó de entre los querubines donde había reposado y se movió hacia la entrada del templo. Luego, aquí se retira entonces del altar. Luego se retira del templo, Ezequiel 10:18. Así que la gloria del Señor dejó la entrada del templo. Luego deja la ciudad, Ezequiel 11:23. La gloria del Señor se elevó y salió de la ciudad. Y finalmente Dios va a dejar el país. Amigo, hermano, la irreverencia había llegado a grados superlativos. Que Dios dijo: me voy. El pecado, la irrespetuosidad, la irreverencia de los líderes y del pueblo de Israel había cobrado grados superlativos y Dios dijo: no tolero más, me voy. Y se fue. Dice Ezequiel 8:6: ¿ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo? ¿Cómo puede ser posible que alguien me lo explique? ¿Cómo puede ser posible lo que no pudo lograr Satanás, lo que no puede lograr el demonio, puede lograrlo el pecado? Hermanos queridos, no es poca cosa el pecado. El pecado puede echar a Dios de un lugar. Quiero que entiendas que Dios va donde lo invitan, pero se queda donde lo respetan, donde se lo honra, donde se lo reverencia. No importa si seamos o no su pueblo, si no lo respetamos, Dios se va. El pecado es ofensivo para el Señor. Dios va donde lo inviten, se queda donde lo respeten. Dios es muy riguroso con la idolatría. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 2: yo soy el Señor tu Dios. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. No deben hacer ningún ídolo que compita conmigo. Y hoy en día nos jactamos nosotros de no tener ídolos en nuestros templos. Padecemos de un orgullo evangélico al creernos mejores que otras iglesias porque no tenemos dentro de nuestro templo imágenes que adorar. Hermanos queridos, un ídolo no es simplemente la imagen, la deidad o la imagen de una deidad, objeto de culto, sino que un ídolo es toda cosa o persona a la que se admira o ama más que a Dios. Un ídolo puede ser tu esposo, tu esposa. Un ídolo puede ser, se puede transformar tu hijo en un ídolo. El auto puede ser tu ídolo, la profesión puede ser tu ídolo, el dinero, el púlpito, el ministerio, un pastor, un predicador, un cantante puede ser un ídolo. Toda cosa o persona a la que se admira o ama más que a Dios compite con la devoción y el amor de Dios en nuestros corazones. Claro que nadie tiene la intención de adorar estas cosas, pero
podrían ocupar demasiado de nuestro tiempo, convirtiéndose en dioses que controlan nuestra vida. Por el amor de Dios, basta de creernos mejores, basta de padecer de orgullo evangélico porque no tenemos una estatua. Puede haber ídolos en nuestros corazones aunque no adoremos una estatua. Cualquier cosa que compita en tu corazón, cualquier cosa o persona que compita en tu corazón por el amor, por la pasión, por la devoción de Dios, se convierte en un ídolo, y Dios es riguroso con la idolatría. Casi todos los dioses mencionados en Ezequiel capítulo 8, 9, 10 son dioses que se relacionan con la sexualidad. Astarte, la diosa de la fertilidad y del amor, que exigía culto a la prostitución y siempre iba acompañado de excesos sexuales. Estaba el dios del sol, estaba Talmuz, una imagen fálica a quien las mujeres rendían culto dentro del templo del Señor. Pero eso no es lo peor. Lo que Ezequiel ve, lo que Dios le dice que lo peor es lo que hacen los líderes dentro de sus habitaciones a espaldas de todo el pueblo. Todavía no has visto cosa peor aún, y Dios nos lleva para que vea qué es lo que sucede dentro de las recámaras secretas de los líderes, y es lo que ve Ezequiel, lo deja pasmado. Dice Ezequiel capítulo 8, versículo 7. En cuanto entré, pude ver dentro de las recámaras, de las habitaciones de los líderes, pude ver pintados todos los repugnantes ídolos de los israelitas. Pude ver también que los 70 jefes de los israelitas estaban adorando a esos ídolos. Entonces Dios me dijo: mira a los jefes de Israel, allí los tiene, cada uno adorando en secreto a su propio ídolo. Ellos piensan que yo no los veo. ¿Qué hacían los líderes? Contemplaban imágenes de sus ídolos pintados en las paredes. Si yo le digo ver imágenes en lo secreto, ¿en qué piensas? En lo que todos pensaron, pero nadie dijo. Si yo te digo contemplar imágenes en lo secreto, ¿en qué piensas? Claro, en pornografía. Ahí tienes a los líderes de Israel. Dios haciéndole un tour religioso a Ezequiel, llevando a Ezequiel para que vea qué hacen los líderes. Los líderes contemplan imágenes de sus ídolos pintados en las paredes. Al día de hoy es la pornografía. La pornografía es idolatría, y la idolatría aleja a Dios y también su bendición. La pornografía constituye un conjunto de imágenes que para aquel que las consume las adora en secreto. Y detrás de la idolatría,